Damos comienzo a los problemas de incidencia, intersección y paralelismo. Vamos a hablar ahora de las posiciones relativas de dos rectas. Dos rectas en el espacio bien se pueden cortar en un punto, bien pueden ser paralelas o bien también pudieran cruzarse en el espacio, puesto que toda la geometría que estamos estudiando es en el espacio. Por ejemplo, una trayectoria rectilínea de dos aviones pudieran tener en la vertical un punto en común, pero sin embargo estarían en planos diferentes, se cruzarían, puesto que si no hubiera choque, claro está. Bien, entonces vamos a hacer las siguientes consideraciones, puesto que vamos a distinguir todos esos casos. Vamos a considerar la recta R, determinada por un punto A, cuyas componentes vamos a llamar x1, y1, z1, y un vector director, que le vamos a llamar U, de componentes A1, B1, C1. Y vamos a considerar otra recta S, determinada por un punto B, de componentes x2, y2, z2, y un vector director V, cuyas componentes van a ser diferentes para nosotros A2, B2, C2. Y vamos a distinguir tres casos. Vamos a distinguir el primer caso. Y en el primer caso, suponemos que existe un número real lambda distinto de 0, tal que el vector U, director de la primera recta, sea igual a un coeficiente de proporcionalidad por el vector V, director de la segunda recta. Entonces las rectas son paralelas. Es el caso de la figura, en donde la recta R está determinada por un cierto punto A y un vector director U, la recta S por un cierto punto B y un vector director V. Aquí, tal y como está en la figura, pues U aproximadamente será un medio por V. Bien pudiera haber sido otra proporcionalidad, pero lo que sí es evidente que los vectores tienen componentes proporcionales, los vectores en directores de ambas rectas, y por tanto es la condición de paralelismo. Hay otra manera de escribirla, bien esta que es la vectorial o bien escrita según sus componentes, que es establecer la proporcionalidad entre la primera componente de U es a la primera de V, como la segunda de U es a la segunda de V, como la tercera de U es a la tercera de V. Así se escribe la condición de paralelismo en rectas. Y hemos de distinguir siempre, cuando aparezca un ejercicio en el que se nos dé la condición de paralelismo, hemos de comprobar si por casualidad un punto de esta recta pertenece a esta otra, en cuyo caso no solo serían paralelas, sino que estaríamos hablando de la misma recta. Serían rectas coincidentes. Luego está claro que en la condición de paralelismo, es decir, si se verifica esta proporcionalidad entre los vectores directores de ambas rectas, o no tienen ningún punto en común y entonces son paralelas, como indica la figura, o tienen todos los puntos comunes, porque caso de que sean paralelas y un punto sea de la una sea de la otra, entonces es que la recta es coincidente y por lo tanto o bien no tienen ningún punto en común y son solamente paralelas, o bien tienen todos los puntos en común y serían rectas coincidentes. Vamos a analizar el segundo caso. Para ello suponemos que existen dos números reales, alfa y beta, no nulos simultáneamente, tales que el vector AB sea igual a alfa por U más beta por V. Vamos a analizar esa relación. Sabemos que A es un punto de la recta R, como indica la figura, que está determinada por el punto A y por el vector director U, que B es un punto de la recta S, como indica la figura, y un vector director V. Entonces, el vector AB es el formado por un punto de una de las rectas, TR, y por otro punto de la recta S. Pues ese vector AB, el U y el V, hemos establecido que si existen el alfa y el beta, hay una dependencia lineal entre, por ejemplo, el vector AB más el BP nos va a dar el AP. Y este es un alfa por U, este de aquí será un beta por V, por lo tanto se da una dependencia lineal entre los tres. Eso significa que esta recta, la recta R y la recta S, se van a cortar en un cierto punto P. ¿Cómo se escribe esa dependencia lineal? Pues recordábamos que la independencia lineal era el determinante formado por las tres componentes de los tres vectores, tenía que ser distinto de 0. En este caso, si lo que queremos establecer es la dependencia lineal, estableceremos que el determinante compuesto por las tres componentes de los tres vectores tiene que ser igual a 0. Estas son las componentes del vector AB. Efectivamente, son la primera componente de B
menos la primera de A, segunda de B menos la segunda de A, tercera de B menos la tercera de A. Repito, componentes del vector AB. Componentes del primer vector director de la recta R, es decir, de U, A sub 1, B1, C1, según habíamos dicho al comienzo de la introducción de esta pregunta. Y, por último, las componentes del vector V. Si ese determinante es igual a 0, entonces se dice que las rectas se cortan en un punto P. Otra cuestión es hallar el punto de corte, que haremos en clases prácticas, como también ver las diferentes posiciones que se nos pueden dar. Pero esta es la condición para que dos rectas se corten en un punto. Vamos a analizar el tercer caso. En el tercer caso vamos a suponer que las dos rectas no son paralelas y además que el determinante que hemos descrito anteriormente como de dependencia lineal no es nulo. Entonces diremos que las rectas se cruzan en el espacio. Es decir, tenemos, como veis en la figura, la recta R con un punto A determinado de la recta y un vector director U. La recta S con un punto B determinado y un vector director V. Desde luego, si proyectásemos, como hemos dicho, que iban a estar en este caso en planos diferentes, recordad que os he comentado el caso de la trayectoria rectilínea de dos aviones, vamos a proyectar la recta R sobre el plano que contiene a la recta S. Aquí parece ser que se aprecia en la figura la proyección, que es esta línea discontinua de R. Bien, entonces se observa que la recta R y S desde luego no son paralelas. Y además la condición de corte no se da. Pues entonces es que ambas rectas se cruzan en el espacio. Condición, por tanto, es que se verifique que no sean paralelas y además que este determinante que hemos descrito anteriormente sea distinto de 0. Bien, vamos a hablar ahora de las posiciones relativas de dos planos. Y vamos a ver también varios casos, en concreto van a ser 3 casos, pero vamos a situarnos. Entonces vamos a considerar los planos, como os viene en pantalla, el plano pi de ecuación general ax más bi más cz más d igual a 0 y el plano pi' de ecuación general a' por x más b' por y más c' por z más d' igual a 0. Si queremos saber las posiciones relativas que hay entre esos dos planos, queremos saber, imaginaos por ejemplo las dos portadas de un libro o de una revista, queremos saber las diferentes posturas que pueden adoptar, es decir, los diferentes puntos en común que pueden tener dos planos. Y para ello, por lo tanto, lo que nos interesa es conocer qué x y z tienen en común. Bueno, pues se va a tratar de resolver entonces este sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas, la x, la y y la z, puesto que d y d' serán los términos independientes. Consideramos, por lo tanto, la matriz de coeficientes C, que son A, B, C, A', B', C', y la matriz ampliada, que como sabéis es la que tiene una columna más, la de los términos independientes, que pasarán al otro lado y serán menos D y menos D'. Y vamos a distinguir los siguientes casos. Observamos, a continuación, vamos a distinguir 3 casos, como os he comentado, pero observamos que C es una matriz 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas, mientras que A es una matriz 2 por 4. Tiene 2 filas y 4 columnas. Entonces, a la hora de la discusión se nos puede plantear como mucho que el rango de ambas matrices sea 2, que sea diferente el rango y que también sea 1. Esos serán los casos que analizaremos a continuación. Vamos a ver entonces el primer caso. El primer caso que se nos puede dar es que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada y además sea igual a 2. Desde luego, como era 3 el número de incógnitas, pues se tratará de un sistema compatible indeterminado. Habrá infinitos puntos comunes, infinitas soluciones entre los dos planos. Y vamos a suponer, sin quitar generalidad, que sea este menor de orden 2 el que nos garantiza que sea distinto de 0. El AB, A'B' distinto de 0. Por lo tanto, el sistema, recordáis de la parte del tema de álgebra, que se escribía con el menor principal escrito como incógnitas principales en la primera parte, es decir, nos quedará x más bi y a'x más b'y en ambas ecuaciones, igual, todo lo demás pasaba al segundo miembro, que sería menos cz menos d y menos c'z menos d'. Entonces, a la hora de solucionar este sistema, recordábamos que al despejar la x nos iba a quedar expresada en función de z, es decir, una ecuación de la forma x igual a mz más n, y al despejar la y también nos iba a quedar en función de z, es decir, que la y nos quedará una expresión como pz más q.
Estas dos expresiones son precisamente las ecuaciones reducidas de una recta, en donde dos de las incógnitas aparecían despejadas en función de una tercera. Pues eso significa, el caso de la figura, que tenéis un plano pi, otro pi' y tienen en común esa recta que está ahí marcada en rojo. Pudiera ser, por ejemplo, las pastas de un libro. La arista va a ser precisamente, la recta, perdón, común va a ser la arista, el canto donde está encuadernado, por así decirlo. El segundo caso que se nos puede dar es que el rango de la matriz de coeficientes sea 1, mientras que el de la ampliada, que como recordáis tenía una columna más, pudiera ocurrir que el rango fuese 2. Al ser los rangos distintos, se tratará de, según el teorema de Rouchet-Frobenius, de un sistema incompatible, es decir, que no admite solución, que no hay puntos en común para x, para y, para z. Por lo tanto, este sistema que tiene esta distribución de matrices de coeficientes y ampliada, decíamos que puede haber un menor de orden 2 en A, donde esté incluida esta columna, y se da la proporcionalidad precisamente entre estas otras filas, puesto que el rango de la matriz de coeficientes suponemos que sea 1, significará que ahí hay proporcionalidad, es decir, que A es A', como B es AB', como C es AC', pero sin embargo no se va a verificar esta proporcionalidad aquí, puesto que encontraríamos un menor, quizás este, por ejemplo, que fuese distinto de 0, pero se rompe la proporcionalidad en los términos independientes. Al no haber puntos en común significa que los planos van a ser paralelos, como indicamos en la figura, el plano pi y el plano pi', y esta sería la condición de paralelismo, muy fácil de recordar, porque, insisto, se va a verificar la proporcionalidad entre los coeficientes de la ecuación general que van acompañando a las variables, pero no así entre los términos independientes. El tercer caso que nos puede ocurrir es que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la ampliada sea precisamente 1. Como el número de incógnitas sigue siendo 3, la x, la y y la z, pues se va a tratar de un sistema compatible e indeterminado con infinitas soluciones, es decir, que hay infinitos puntos comunes. Si observamos la matriz de coeficientes y la ampliada, al ser el rango de la de coeficientes igual al rango de la ampliada igual a 1, significa que va a haber proporcionalidad aquí, es decir, todos los posibles determinantes de orden 2 que podamos construir en esas dos matrices, pues nos van a dar 0 porque habrá proporcionalidad. Eso significa entonces que A es A', como B es AB', como C es AC' y como D es AD'. También se mantiene esa proporción en los términos independientes. Esa es la condición que podemos establecer. Pero entonces, si hay infinitos puntos comunes y se da esta proporcionalidad, pues significa que los planos son coincidentes, es decir, estamos hablando del mismo plano. Si tenemos, por ejemplo, el plano 2x más 2y más 2z más 2 igual a 0, es el mismo plano que si tenemos el 4x más 4y más 4z más 4 igual a 0. Se verificaría la proporcionalidad en todos los coeficientes. Vamos a ver ahora las posiciones relativas de recta y plano. Y para ello, siempre que nos veamos con un ejercicio práctico, lo más interesante es pasar las ecuaciones de la recta a la expresión en su forma paramétrica. Y por tanto, desde el punto de vista teórico es lo que vamos a comenzar considerando. Sea R una recta escrita en su forma paramétrica, las componentes genéricas x y z igual a las componentes de un punto x0 y 0, z0, más las componentes del vector director alfa, beta, gamma, multiplicando a un parámetro, si recordáis, y el plano lo vamos a considerar en su ecuación general, ax más by más cz más d igual a 0. Desde luego, en caso de que no estuvieran distribuidos así, siempre estáis en condiciones, según hemos detallado en el tema anterior, de pasar de una ecuación a otra. Pero esta es la manera más fácil de determinar los puntos que puede haber en común entre una recta y un plano. Lo que sí es cierto que si nos interesa saber los puntos comunes entre la recta y el plano, me interesan saber las x y z, que son tanto de la recta como del plano. Por lo tanto, vamos a sustituir esta x, esta y esta z precisamente en la ecuación del plano. Y a partir de aquí, operando, a por x0 más alfa por lambda, más b por y0 más beta por lambda, más c por z0 más lambda por gamma, más d igual a 0. Y a partir de aquí vamos a reorganizar esos términos para obtener lo siguiente.
Reorganizando los términos, como os he dicho anteriormente, escribiremos lo que nos queda, que es a por x sub 0 más b por y sub 0 más c por z sub 0 más d más lambda, sacamos factor común en la expresión anterior y nos quedará que multiplica a por alfa más b por beta más c por gamma igual a 0. Entonces, a partir de aquí, de esta expresión, es donde vamos a establecer los diferentes casos que nos pueden suceder. El primer caso que puede surgir es que este coeficiente de aquí sea distinto de 0, en cuyo caso seremos capaces en esta ecuación de despejar lambda, que lambda nos va a quedar igual a menos todo esto, que es ax0 más by0 más cz0 más d, dividido entre este coeficiente que suponemos en este caso sea distinto de 0. Es decir, que nos va a quedar un número real para lambda. Pues entonces la recta y el plano se dice que se van a cortar en un punto P. Tiene la recta esta figura, el plano este, intersecta en el punto P. Y la manera de calcular dicho punto P pues será llevar este número que nos salga de lambda a las ecuaciones paramétricas de la recta. Y ahora vamos a pasar al segundo caso, en el que lo que nos puede ocurrir es que este coeficiente valga 0. En el segundo caso, recordamos la expresión de lambda que teníamos escrita anteriormente, no tenéis por qué volver a copiarla. Lambda es igual a menos esta expresión ax0 más by0 más cz0 más d dividido entre a por alfa más b por beta más c por gamma. Y decíamos que el segundo caso que vamos a considerar es cuando este denominador vale 0. Entonces lo que está claro es que no se puede calcular ningún valor real de lambda, y lo que es cierto que entre la recta y el plano no tiene por qué haber solución común, pero vamos a distinguir dos casos. Si este numerador de arriba, a por x0 más b por y0 más cz0 más d, fuese distinto de 0, nos quedaría una constante entre 0. Si ese numerador es distinto de 0, nos queda constante entre 0, no está definida la división entre 0 y por lo tanto no hay puntos comunes entre la recta y el plano. Se verifica que la recta es paralela al plano, como veis, indicado en la figura de la derecha. Sin embargo, si este numerador también es 0, nos quedaría una expresión de la forma 0 entre 0. Vamos a analizar entonces lo que ocurre. Hombre, la condición de paralelismo sí que se da, porque este denominador vale 0, pero si nos fijamos, al ser este numerador 0, ¿qué significa? Pues significa que x0 y 0z0, si recordamos, era un punto de la recta, que venía dada en sus ecuaciones paramétricas. Pues entonces es que el punto de la recta verifica la ecuación del plano. ¿Y qué quiere decir? Pues que no solo se da el paralelismo, sino que la recta está contenida en el plano, porque además de ser paralela, como en el caso anterior, por ser este denominador 0, resulta que un punto de la recta, el x0 y 0z0, verifica la ecuación del plano. Luego eso significa que todos los puntos de la recta la van a verificar, la ecuación del plano. Es decir, la recta en ese caso estará contenida en el plano como se indica en la figura. Vamos a analizar ahora un ejemplo para que os quede un poquito más claro todas estas posiciones relativas. Vamos a ver entonces este ejemplo. Hallar las coordenadas del punto común a la recta x menos 1 partido 2 igual y más 1 partido menos 1 igual z menos 1 partido 3. Y al plano de ecuación general, x más y menos 2z menos 3 igual a 0. Bien, como hemos dicho antes, lo más prudente es pasar al tipo de ecuaciones que nos hemos dado en teoría. Entonces la recta es mejor pasarlas a ecuaciones paramétricas, puesto que el plano ya la tenemos en su forma general. Entonces expresamos la recta en forma paramétrica, sería igualar cada una de estas proporciones al parámetro lambda y quedaría x igual a 1 más 2 lambda, y igual a menos 1 menos lambda, y z igual a 1 más 3 lambda. Entonces se sustituía la x, la y y la z aquí en la ecuación del plano. En vez de poner x pondremos 1 más 2 lambda, en vez de poner y ponemos menos 1 menos lambda, en menos 2 que multiplica, y en vez de poner z a 1 más 3 lambda. Luego el menos 3, que es el término independiente, igual a 0. Y entonces se opera, que era lo que se venía a hacer en teoría, pero quedaba un poquito más aparatoso que con números, se opera ahí y se trata de despejar lambda. Y en este caso, el valor de lambda nos sale que es igual a menos 1, es decir, nos sale un número real. Aquel denominador que hablábamos en teoría era distinto de 0.
Por lo tanto, lo que sí está claro es que hay un punto en común entre la recta y el plano. Se verifica lo que establecemos aquí en la figura. La recta corta al plano en un punto P. Y precisamente lo que nos piden es el cálculo de dicho punto que sea común a la recta y al plano. Pues lo único que hacemos es sustituir el valor de lambda igual a -1 que nos ha salido en las ecuaciones paramétricas de la recta. Es decir, 1 más 2 por -1, -1, -1 menos -1, 0. Y 1 más 3 por -1, -2. Luego el punto en común entonces sería el -1, 0, -2. Vamos a ver lo que se llama radiación de planos. Se llaman radiación de planos al conjunto de todos los planos que pasan por un punto determinado A. Este punto se va a llamar vértice de la radiación. Vamos a considerar, en el primer caso de escribir la ecuación de una radiación, tres planos base, que sean de ecuaciones generales. Lo he escrito así para que sea más corto: pi sub 1 igual a 0, pi sub 2 igual a 0 y pi sub 3 igual a 0. Serán ecuaciones de la forma x más bi más cz más d igual a 0, pero por no hacerlo excesivamente largo bastará con escribirlo de esa forma. Y supongamos que esas son las ecuaciones generales de tres planos que pasan por un determinado punto A. Entonces, todo plano que sea de ecuación combinación lineal de ellas, es decir, lambda sub 1 por pi sub 1 más lambda sub 2 por pi sub 2 más lambda sub 3 por pi sub 3 igual a 0, a medida que se vayan variando lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3 en el cuerpo de los números reales, pues todo plano que se verifique una expresión de esa forma va a pasar por dicho punto A, y es por lo tanto la manera de escribir la ecuación de una radiación. Es una de las preguntas que menos os suele gustar hacer y menos soléis utilizar en la resolución de los problemas, pero sin embargo los hace muchísimo más cortos y muchísimo más sencillos. Os invitaría a que tomarais interés, y para que tengáis una referencia un poquito más clara de lo que es una radiación de planos, imaginaros el origen de coordenadas del espacio que estamos acostumbrados a representar tanto en la pizarra como aquí en pantalla, que a fin de cuentas está determinado por los planos que determinan el eje OX y el OZ, el plano determinado por el eje OX y OY, el del suelo por así decirlo, y el plano determinado por el frente, que sería el OY y el OZ. Ahí son tres planos cuyas ecuaciones en este momento no nos interesan, pero que sí tienen un punto en común, que sería el origen de coordenadas. Y cualquier otro plano se va a poder expresar en función de esos tres, como combinación lineal de esos tres. Ahora bien, puede que para escribir la ecuación de la radiación de planos la cosa no nos la den tan sencilla con las tres ecuaciones, sino que nos den precisamente las coordenadas del punto vértice de esa radiación. Y eso es lo que vamos a escribir ahora. Otra versión de la ecuación de la radiación de planos, pero cuando en vez de conocer los planos base, por así decirlo, de la radiación, vamos a conocer el vértice de dicha radiación. Vamos a suponer en particular el caso de que el vértice sea el punto A, x sub 1, y sub 1, z sub 1. Y nos interesa calcular cualquier plano que pase por ese punto, es decir, escribir la ecuación de la radiación. Nosotros vamos a ser capaces de determinar tres planos que pasan por dicho punto. Uno de ellos pudiera ser el x menos x sub 1 igual a 0, puesto que este punto verifica esta ecuación. Si sustituís sus componentes la verifican. Y es tanto como escribir la ecuación general 1 por x más 0 por y, que no aparece, más 0 por z y menos x sub 1 igual a 0. Análogamente, un segundo plano pudiera ser el y menos y sub 1 igual a 0, que también viene dada en su expresión general, puesto que escribir este segundo plano es lo mismo que escribir 0 por x más 1 por y más 0 por z menos y sub 1 igual a 0. Y análogamente con la tercera componente, que sería escribir el tercer plano z menos z sub 1 igual a 0, que es lo mismo que escribir 0 por x más 0 por y más 1 por z menos z sub 1 igual a 0. Entonces la ecuación de la radiación será, pues como hemos indicado antes, un escalar lambda sub 1 por el primer plano, cuya ecuación es esta, x menos x sub 1, más otro escalar lambda sub 2 por la segunda ecuación, y menos y sub 1, más otro escalar lambda sub 3 por la tercera ecuación, z menos z1 igual a 0. Y por supuesto, haciendo variar lambda 1, lambda 2 y lambda 3,
en el campo de los números reales. Habrá veces, por ejemplo, en algún ejercicio que nos digan de esa radiación solo y exclusivamente un plano que sea paralelo a o que sea perpendicular a... Bueno, pues aplicaremos esas condiciones y sale con bastante facilidad el ejercicio que utilizando otra serie de métodos. Vamos a hablar ahora de lo que es un haz de planos. Bueno, pues un haz de planos es el conjunto de todos los planos que pasan por una recta determinada. Aquí veis en la figura es un poco pues un libro y la recta es precisamente por donde están cosidas las páginas de ese libro. Entonces se van a considerar dos planos, pi sub 1 igual a 0 y pi sub 2 igual a 0, las ecuaciones generales, de dos planos que pasan por una determinada recta. Y nos bastan dos planos para que la intersección nos dé una recta, quiero decir, pero la ecuación de todo el haz pues nos representaría ese abanico de hojas. Entonces sería la expresión de la ecuación del haz, un escalar lambda sub 1 por la ecuación general del primer plano, más otro escalar lambda sub 2 por la segunda ecuación del plano, pi sub 2 igual a 0. En donde a medida que se van variando lambda sub 1 y lambda sub 2 en el campo de los números reales, iremos obteniendo pues todo este abanico de hojas que aparece por ahí. Y todos esos planos pasarán por la recta R. A los planos pi sub 1 y pi sub 2 que vengan determinados ahí precisamente en esa ecuación del haz, se les suele llamar planos base del haz. Planos base del haz. Vamos a ver otra definición que es la radiación de rectas. El conjunto de todas las rectas que pasan por un punto A se llama radiación de rectas de vértice A. Aquí en la figura tenemos señaladas todas las rectas que pasan por un determinado punto A. Pero como hemos dicho en la introducción del espacio afín, existe bastante problemática en representar en el plano lo que se ve realmente en el espacio. Entonces observaréis que aparecen unas rayas que las he dibujado discontinuas y significa que serán unas rectas que van en esta dirección que os está señalando desde entrada nuestro punto de vista por el frente, porque como estamos situados en el espacio, entonces todas estas rectas, lo que está claro es que pasan por un punto A, cuyas componentes vamos a suponer que son x0, y0, z0. Y desde luego los vectores directores van a ser los que van a ir variando, los que están sin determinar, a no ser que el problema en concreto me dé alguna condición de que queremos una de esas rectas, la que sea paralela a otra o la que sea perpendicular al plano tal, o alguna otra condición. En definitiva, lo que pretendo decir es que la ecuación de la radiación va a venir sin determinar el vector director, claro está, porque a medida que vaya variando ese vector director iremos obteniendo las infinitas rectas que pasan por ese punto, porque de momento estamos con la geometría euclidiana. Entonces la ecuación vendrá dada por x menos la primera componente del punto vértice de la radiación partido por alfa, una primera componente del vector director, igual a i menos i sub 0, segunda componente del vértice, partido por beta, segunda componente del vector director, y z menos z0, la tercera componente del vértice, dividido entre gamma, que será pues una tercera componente del vector director, a determinar alfa, beta y gamma, por supuesto, en el campo de los números reales. Bien, vamos a ver las posiciones relativas de tres planos. Esta es la última de las posiciones que vamos a estudiar en el espacio afín, pero quizás es muy fácil desde el punto de vista práctico, menos fácil a la hora de representar en el dibujo lo que se quiere decir por esa dificultad que hemos comentado en todo momento, de que resulta poco viable la representación de lo que se ve en el espacio en un plano. Bien, de momento vamos a analizarlo desde un punto de vista teórico, se apoya muchísimo en el primer capítulo visto de álgebra, y vamos a considerar los planos para ello de ecuaciones generales, estas que veis en la pantalla. ax más bi más cz más d igual a 0, a'x más b' i más c'z más d' igual a 0, a segunda x más b segunda i más c segunda z más d segunda igual a 0. Si queremos ver las posiciones relativas de esos tres planos, pues queremos saber los puntos que hay en común entre esos tres planos. Es decir, si se cortan en un punto, si tienen una recta en común porque todos ellos pertenecen a un haz. A fin de cuentas, lo que me interesa saber son las x, las y y las z que tienen en común. Es decir, discutir el sistema. Y para ello
vamos a escribir la matriz de coeficientes y la matriz ampliada de ese sistema que, como veis, tiene 3 ecuaciones y en este caso 3 incógnitas. Escribimos la matriz de coeficientes ABC, A', B', C', A segunda, B segunda, C segunda y en ella misma la ampliada, por no repetir mucho, que sabéis que es con una última columna, que es los términos independientes menos D y menos D segunda, puesto que pasarían al otro lado. Entonces vamos a ver los diferentes casos que nos pueden ocurrir, observando que la matriz C es una matriz 3 por 3, mientras que la matriz ampliada es una matriz 3 por 4. Por lo tanto, como mucho, lo que nos puede ocurrir es que los rangos de ambas matrices sean 3 y a partir de ahí iremos rebajando en la posibilidad de los casos que nos van a ir surgiendo. Vamos a analizar el primer caso, donde suponemos que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la ampliada e igual a 3. En ese caso, como el número de incógnitas también es 3, se trata de un sistema compatible determinado. El sistema tiene solución única y los 3 planos se cortan en un punto. Es el caso que os he comentado antes, por ejemplo, de los ejes, el sistema de referencia que solemos utilizar tanto en la pizarra como en pantalla, en donde aparece un plano pi, el rojo, plano pi' en verde y el plano pi segunda, que el punto en común es el punto P, o en los casos que solemos hacer nosotros, el origen de coordenadas. El segundo caso que nos puede surgir es que el rango de la matriz de coeficientes sea 2, pero sin embargo el de la ampliada, como tiene una columna más, pudiera ser 3. Los rangos son distintos, lo que está claro es que es un sistema incompatible según el teorema de Rouchet, es decir, los 3 planos no tienen a la vez ningún punto en común. Pero podemos distinguir a su vez 2 casos. El primero de ellos, cuando todos los menores de orden 2 en la matriz C no son nulos. Entonces los planos se van a cortar 2 a 2. Es decir, como está en la figura, el plano este trasero, este otro plano coloreado en lila y este otro sin colorear, únicamente rayado, proporciona una intersección de este plano con el de atrás, que es la recta R1, otra intersección entre este plano lila y este sin colorear, la recta R2, y otra intersección entre este plano y el de atrás, que es la R3. Pero los 3 a la vez no tienen ningún punto en común. Esta condición se da cuando los M2 de C, es decir, los menores de orden 2 en la matriz C, no son nulos. Pero hay otro caso. Pudiera surgir que un menor de orden 2 en la matriz C es nulo. Entonces, 2 planos van a ser paralelos, como indica en la figura, y el tercero, el que está coloreado en verde, va a cortar a ambos según 2 rectas, según la recta R y según la recta S, como veis, por ejemplo. Vamos a analizar el tercer caso. El tercer caso que se nos puede dar es que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la ampliada e igual a 2. Desde luego, como es 3 el número de incógnitas, pues siempre es menor que el número de incógnitas. Y vamos a tratar con un sistema compatible indeterminado, es decir, que va a haber infinitos puntos comunes. Los 3 planos van a tener en común una recta. Y pueden surgir 2 casos. Cuando todos los menores de orden 2 en A son no nulos, los 3 planos son distintos, como puede ocurrir en esta figura. Los 3 planos son diferentes, en cualquiera de estos casos que he puesto. Sin embargo, si un menor de orden 2 en la matriz A es 0, entonces 2 planos son coincidentes, este negro y este otro rojo que estaría aquí justamente coincidiendo con él por debajo, como indica este doblez de las puntas. 2 planos, digo, son coincidentes y este otro le corta según una recta. Luego, entonces los 3 planos a fin de cuentas tienen en común también una recta. Sería otra de las posibilidades. No es que tenga excesivo interés estos subcasos que aparecen, pero sí es bueno resaltarlos porque sería ir estudiando las distintas posibilidades y es tener muchísimo manejo en la discusión de un sistema de ecuaciones. Vamos a analizar el cuarto caso, que es suponer que el rango de C de la matriz de coeficientes sea 1, que el rango de la ampliada sea 2. Como vemos, los rangos son distintos. Por lo tanto, estaremos con un sistema incompatible. Está claro que los 3 planos no van a tener ningún punto en común, los 3 a la vez. Se podrá dar varios subcasos.
el primero de aquí que tenéis en la figura vamos a analizarle, que es que si las submatrices de A de dimensión 2×4 todas tienen de rango 2, los tres planos son paralelos y no hay puntos en común. El siguiente subcaso que vamos a considerar es el que os acabo de comentar, que si una de esas submatrices de dimensión 2×4 tiene de rango 1, entonces dos de los planos son coincidentes, este que está coloreado en amarillo y este otro que está abajo, como se ve en el pico, un poco en rojo, estos dos son coincidentes y este tercero que es paralelo a ellos, pero desde luego los tres planos a la vez no tienen ningún punto en común. Y vamos por último a analizar el quinto caso, que es cuando el rango de la matriz de coeficientes coincida con el rango de la ampliada y sea igual a 1. Entonces el sistema sí va a ser compatible, pero como el rango es menor que el número de incógnitas, será compatible indeterminado. Esto significa que los tres planos son coincidentes, puesto que se da la proporcionalidad inclusive en los términos independientes de la matriz A. Aquí están señalados los tres planos coincidentes, uno que está rayado en rojo arriba, el pico de arriba, otro el punteado en negro, el plano que le he situado en horizontal, y el otro el que está coloreado en rojo con el pico hacia abajo, pero los tres estarían coincidentes. Esos son los infinitos puntos en común, todos, puesto que se trata del mismo plano. Bien, pues con esto se da por concluido el espacio afín tridimensional. El próximo capítulo será el espacio vectorial euclídeo. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.